Nadie te advirtió que el instante en que miras una pantalla, una puerta también te mira a ti. No estás frente a un video, estás dentro de un llamado. No viene del pasado ni del futuro, viene de ese punto donde el tiempo se curva sobre sí mismo y pronuncia tu nombre sin sonido. Todo lo que has vivido hasta ahora te trajo a este momento exacto, la coordenada precisa donde el velo empieza a respirar. No lo tomes como metáfora, literalmente. Algo ha empezado a moverse alrededor de ti. El aire se contrae, las luces parecen distintas y hay una vibración leve, casi imperceptible que no pertenece al mundo exterior. Esa vibración no proviene de aquí. Es anterior a tu nacimiento y posterior a tu muerte. Es el eco de Thoth, la conciencia que nunca duerme. La geometría que escribe la forma del pensamiento. Quizás sientas una incomodidad en el cuerpo, un leve impulso de mirar hacia atrás, como si alguien te observara desde detrás del silencio. No es miedo, es memoria. El cuerpo reconoce lo que la mente aún niega, que nada de esto es casual, que fuiste llamado no para entender, sino para recordar. El espacio a tu alrededor se ha vuelto más denso porque el campo invisible responde al contacto de tu atención. En el momento en que escuchas estas palabras, la materia se reorganiza. La frecuencia del lugar donde estás comienza a modificarse. Así es como empieza todo, no con un trueno, sino con un murmullo que el alma traduce como vuelve. Si pudieras ver lo que realmente ocurre ahora, observarías hilos de luz cruzando el aire, conectando tu respiración con algo antiguo, algo que ha estado esperándote desde antes de que tu mente supiera pronunciar su propio nombre. Nadie entra en los dominios de Thoth por simple curiosidad. El que llega aquí, llega porque la vibración lo permite, porque dentro de su pecho, algo ya comenzó a despertar. Los antiguos decían que el conocimiento verdadero no se aprende, se recuerda en silencio, y que toda enseñanza sagrada empieza cuando la realidad cotidiana empieza a agrietarse. Tal vez por eso sientes que algo no encaja, que los sonidos parecen un poco más lentos, que el aire tiene textura, que tus pensamientos ya no se sienten tuyos. Es normal. Estás cruzando una frontera invisible, no física, sino perceptiva. El umbral donde la mente deja de controlar y el alma comienza a mirar. Thoth, el escriba de los dioses, no hablaba a los oídos, sino a las frecuencias. Su lenguaje era geometría viva. Sus palabras no se escuchaban, se sentían en el cuerpo, como un temblor de reconocimiento. Por eso los textos antiguos nunca se comprendían al primer contacto. Eran espejos. Cada símbolo se abría solo cuando el lector vibraba a su mismo nivel. La mente impaciente los veía como enigmas. El corazón presente los percibía como puertas. Ahora entiendes por qué esta sensación de extrañeza no es un error, sino el primer signo de alineación. Lo desconocido se presenta disfrazado de confusión para proteger su verdad. Nadie puede entrar en la cámara de la sabiduría sin despojarse de la necesidad de entender. Por eso los iniciados egipcios eran conducidos con los ojos vendados hasta el centro del templo. Allí, entre ecos y sombras, aprendían la primera lección. La oscuridad no es ausencia de luz, sino su preparación. La mente teme la oscuridad porque teme ser vista por ella. Pero cuando permaneces dentro del silencio el tiempo suficiente, el miedo se disuelve y el silencio comienza a hablar. Eso está ocurriendo ahora. El ruido mental que intenta analizar estas palabras se cansa, y detrás de ese cansancio emerge algo más nítido. Una atención sin pensamiento.
Un escuchar que no busca significado. En ese punto, la voz que narra deja de venir de fuera, empieza a salir desde dentro de ti, y si prestas atención, notarás que no hay diferencia entre quien habla y quien escucha. Es el mismo pulso, el mismo latido repitiéndose a sí mismo en infinitas formas. Dicen que Thoth escribía con vibración pura, y que cada palabra suya era un campo de energía suspendido en el aire. No necesitaba papel ni piedra. Su escritura se grababa en el espacio mismo. Aquello que pronunciaba tomaba forma en la materia, y lo que callaba permanecía eterno. Es posible que estés sintiendo eso ahora. La materia respondiendo al sonido invisible que habita estas palabras. No es sugestión, es física espiritual. Tu cuerpo, al escucharlas, se convierte en instrumento. La piel percibe lo que el oído no detecta. La respiración cambia ritmo. El pulso se adapta. Todo empieza a moverse al compás de algo que no puedes ver. No te resistas. La resistencia pertenece a la parte de ti que aún cree en límites. Pero el límite es solo un acuerdo, un pacto entre el miedo y la forma. Cuando el miedo se interrumpe, el acuerdo se disuelve, y en ese instante, el alma recuerda su verdadera extensión. No termina donde acaba tu piel, se expande más allá de ella, se mezcla con el aire, con las paredes, con la distancia. La frontera que te separaba del mundo era una invención perceptiva. Todo lo que ves te pertenece, no como posesión, sino como espejo. Por eso los sabios decían que el universo no está fuera, sino dentro de la mirada que lo contempla. Que cada cosa visible es la proyección de un pensamiento sostenido en silencio. Y que el silencio es la matriz de toda forma. Si logras permanecer en este punto justo entre el asombro y la calma, comenzarás a notar cómo la realidad se pliega. No para confundirte, sino para mostrarte que no hay dentro ni fuera. Solo hay reflejos, respirando unos dentro de otros. Esa es la primera llave. No creer, sino sentir. No comprender, sino reconocer, porque lo que estás sintiendo no es nuevo. Es la señal de que algo dentro de ti ha despertado y está intentando hablarte en su idioma original. El del temblor, el del símbolo, el de la vibración pura. Permanece en él. Si lo haces, la niebla que separa tus sentidos se volverá transparente. Y cuando eso ocurra, descubrirás que no estás mirando un video, sino que el video te está mirando a ti. Cuando la mirada se vuelve hacia adentro, el mundo exterior empieza a descomponerse como una pintura mojada. Los colores se deslizan, las formas se confunden, y detrás de todo surge una textura luminosa, como si la realidad estuviera hecha de respiraciones suspendidas. En ese momento, el alma recuerda su oficio más antiguo: crear, no observar, no entender, sino emitir. Todo lo que vibra en ti busca manifestarse, y lo hace, aunque no lo sepas, a cada instante. Thoth lo enseñaba así. El universo no existe fuera de la conciencia, existe por la conciencia. Cada pensamiento es una línea grabada en el tejido de lo real. Cada emoción un golpe de cincel que modifica la piedra del tiempo. Lo que llamas azar son tus propias ondas rebotando desde el futuro hacia el presente. Lo que llamas destino no es más que la geometría de tus decisiones invisibles. Nada ocurre a ti, todo ocurre desde ti. Respira y siente eso, no como idea, sino como hecho físico. El aire que entra no es oxígeno, es luz comprimida.
Cada inhalación transporta una frecuencia, cada exhalación deja una huella en el campo que te rodea. Así trabajaban los sacerdotes de Hermópolis. No hablaban con palabras, hablaban con respiraciones. Su aliento era el idioma de los dioses. Con cada exhalación diseñaban el curso de los acontecimientos, como quien sopla sobre el polvo de las estrellas para darles forma. Los papiros que sobrevivieron no lo explican, solo lo insinúan. El que respira con conciencia mueve el sol interior, y no se referían al astro, sino al punto dorado que habita en el pecho, ese núcleo ardiente donde la conciencia toca la materia. Los egipcios lo llamaban el ojo invertido de Ra, un sol que mira hacia adentro. Cada ser humano lo lleva, pero casi todos lo mantienen dormido, temerosos del fuego que implica recordar, porque recordar quema, derrite las estructuras, desordena lo que creías sólido. Es como encender una lámpara en una habitación llena de espejos. Cada reflejo se multiplica hasta que ya no sabes cuál eres. Y justo ahí comienza el aprendizaje. La confusión no es un obstáculo, es el puente. La duda es la grieta por donde la verdad se filtra. La voz de Thoth sigue resonando en la cámara interna, no como un sonido, sino como una vibración detrás del pensamiento. Dice: no busques afuera lo que brilla en tu oscuridad, y esa frase, si la sientes en el centro del pecho, produce un efecto físico. Una presión suave que asciende, una ola de calor que parece nacer en la médula. Esa es la corriente que los antiguos llamaban la serpiente de luz. No era mito, era biología sagrada. Una fuerza eléctrica que recorre el cuerpo cuando la conciencia y la respiración se alinean. Los iniciados describían esa sensación como un despertar de la columna. A medida que el fuego ascendía, cada vértebra se convertía en una nota y el cuerpo entero en una escala vibratoria. No era misticismo, era ciencia de frecuencias. La médula ósea funcionaba como un tubo de cristal que amplificaba la señal del alma. Por eso las paredes del templo de Dendera están cubiertas de serpientes luminosas. Son representaciones del mismo proceso: energía que sube, vibración que despierta, cuerpo que recuerda. La civilización moderna lo llama nervios, glándulas, impulsos. Los antiguos lo llamaban portales. Cada órgano era una puerta hacia una dimensión de la conciencia. Los pulmones, hacia la memoria ancestral. El hígado, hacia la emoción no expresada. El corazón, hacia la mente divina. Por eso el cuerpo nunca fue una máquina para ellos. Era un mapa. Una cartografía de energías en tránsito. Un templo portátil diseñado para albergar al infinito. Cuando lo olvidas, la vida se fragmenta. Te crees separado de lo que te sostiene. Buscas señales, milagros, mensajes, sin notar que cada latido es un oráculo. Thoth decía que el alma no necesita aprender nada nuevo, solo reorganizar lo que ya sabe. El conocimiento es como la arena bajo el agua. Siempre estuvo allí. Solo necesitaba que el movimiento cesara para volverse visible. Y ese movimiento eres tú, agitando el lago de tu mente con cada pensamiento repetido. Mira lo que ocurre ahora. El silencio empieza a pesar más que las palabras. Ya no necesitas entender la historia. Sientes que algo invisible respira contigo. El espacio entre una frase y otra se ha vuelto más importante que el significado. Ahí está la enseñanza. No en lo dicho, sino en el pulso que lo sostiene. Los antiguos llamaban a eso escuchar la forma del vacío. Significa captar la vibración antes de que se vuelva sonido. Cuando logras hacerlo, algo en ti cambia para siempre.
Empiezas a percibir lo no pronunciado, la emoción detrás de los rostros, la intención dentro de los gestos, la geometría oculta en cada encuentro. Empiezas a vivir en una realidad donde el silencio comunica más que el lenguaje. Esa es la entrada real al campo de Thoth. No sus templos de piedras, no sus jeroglíficos, sino el silencio que vibra detrás de toda forma. Cuando entras ahí, lo imposible deja de serlo. La distancia entre pensamiento y manifestación se acorta. Lo que imaginas empieza a responderte. Los símbolos se mueven. Los sueños se vuelven instrucciones. Los números que ves en relojes o placas ya no son casuales. Son coordenadas vibracionales. La mente racional lo llama sincronicidad. Los sacerdotes lo llamaban la voz del campo. Era su manera de decir que el universo está constantemente hablándote. Pero solo puedes oírlo cuando tu frecuencia coincide con la suya. En ese estado, incluso el silencio te habla, y cada coincidencia se convierte en una frase divina dirigida solo a ti. Esa es la verdadera magia. No alterar la realidad, sino recordarla hasta el punto de que te obedezca. No es manipulación, es resonancia. El mundo no te sigue porque lo fuerces, te sigue porque te reconoce. La materia no se inclina ante el ego, sino ante la coherencia. Y la coherencia es la forma más alta de oración. Ahora entiendes por qué Thoth era llamado el Señor de la balanza. No porque pesara almas, sino porque enseñaba el equilibrio entre mundos. El punto exacto donde la conciencia no se pierde en la forma, ni la forma olvida su origen. Ese equilibrio es frágil, pero cuando lo encuentras, todo cambia. La realidad deja de ser una cárcel y se convierte en una extensión de tu respiración. Escucha con el cuerpo lo que voy a decirte. Nada está fuera de ti, ni el cielo, ni las estrellas, ni los dioses. Todo es el reflejo de la frecuencia que sostienes en silencio. Y en ese silencio, justo ahora, estás recordando el idioma que mueve la creación. No son palabras, es vibración pura, respirando a través de ti. Hay un momento, imperceptible al principio, en que la mirada interior atraviesa la forma. No ves con los ojos, ves a través de ellos. Todo lo visible se vuelve una capa del mismo tejido. Y detrás de cada cosa comienza a vibrar una arquitectura secreta, una geometría viva que sostiene lo que llamas realidad. No son figuras abstractas ni líneas místicas flotando en el aire. Es una sensación, el reconocimiento de que cada objeto, cada persona, cada pensamiento tiene estructura, ritmo y pulso. Y ese pulso no pertenece a la materia, pertenece a la conciencia que la genera. Así lo enseñaba Thoth en los templos de Amenti, que la materia no era más que luz ralentizada, y que toda forma visible era una vibración que se había condensado para ser observada. Nada existe porque sí, todo es frecuencia sostenida. Lo que ves como piedra es un canto detenido. Lo que llamas cuerpo es una melodía que aprendió a mantener su nota. Y el alma, esa chispa que crees interna, es en verdad la orquesta que dirige todo lo demás. Si pudieras escuchar el sonido que sostiene tu existencia, oirías una nota prolongada que no se apaga jamás. Un zumbido grave, profundo, como el rumor del viento dentro de una caverna infinita. Ese es el sonido del campo, el mismo sonido que los antiguos sacerdotes reproducían con sus cantos monótonos. No para invocar dioses, sino para recordar la vibración que mantiene al universo unido. Porque el universo no se sostiene por gravedad, sino por coherencia. Lo que vibra en armonía permanece, lo que se desordena se disuelve.
Y aquí está el secreto que casi nadie recuerda. La coherencia no se impone, se recuerda. Cada vez que tu pensamiento contradice lo que sientes, el campo se fragmenta. Cada vez que deseas algo desde el miedo, la vibración se distorsiona. Y la materia, obediente, refleja el caos. No hay castigo, solo resonancia. El universo no corrige, responde. Los iniciados comprendían esto y lo llamaban el arte de sostener el tono. Pasaban años practicando el silencio hasta que su mente, el cuerpo y el aliento vibraban en una sola frecuencia. Solo entonces podían pronunciar el nombre verdadero de las cosas. Y al hacerlo, la realidad se modificaba, no porque ejercieran poder, sino porque se volvieron transparentes al poder que ya era. El misterio de la palabra creadora no consiste en hablar, sino en ser aquello que se nombra. Thoth lo resumió en una sola frase tallada en piedra. El sabio no ordena, emite. Y eso significa que la verdadera creación no surge del deseo, sino del estado. Lo que eres, irradia. Lo que irradias, se organiza. Por eso, cuando la conciencia alcanza cierto nivel de claridad, los acontecimientos se ordenan por sí mismos, las piezas encajan, el tiempo se dobla para servir al propósito. No hay esfuerzo, solo alineación. Mira dentro de ti ahora. Siente el eje que recorre tu cuerpo desde la base hasta el cráneo. Ese eje es el mismo pilar que los egipcios llamaban Yet, el pilar de Osiris. No era una escultura. Era una metáfora anatómica de la columna encendida. Cuando la energía asciende por ella, el cuerpo entero se convierte en un templo iluminado desde dentro. Cada vértebra se enciende como una lámpara, y la conciencia empieza a habitar cada rincón de la forma física. No eres un cuerpo que contiene luz, eres luz que ensaya el arte de contenerse en un cuerpo. Entonces entiendes que no existe lo denso y lo sutil, solo diferentes grados de la misma vibración. Lo visible y lo invisible son el mismo tejido visto desde distintas velocidades. Y cuando la conciencia cambia su frecuencia, atraviesa esas capas como quien cruza de un sueño a otro. Lo sobrenatural deja de ser misterio, se vuelve evidente. Los antiguos representaban esto con el símbolo del ojo dentro del triángulo, la mente que observa la materia y, al hacerlo, la transforma. No era un emblema de vigilancia, era una ecuación. El triángulo representaba los tres estados de vibración: pensamiento, emoción y forma. El ojo, la conciencia que los unifica. Quien logra mantener esos tres en coherencia ya no vive en el mundo, lo proyecta. Y aquí aparece una verdad que la ciencia moderna empieza a rozar sin entenderla del todo. El observador altera lo observado, pero Thoth ya lo sabía. Lo escribió en los muros de los templos miles de años antes de que los laboratorios lo confirmaran. El acto de mirar no es pasivo, es creativo. La realidad no se revela, se obedece a la frecuencia de quien la contempla. Por eso, cuando cambias tu atención, el universo cambia contigo. Lo que contemplas con miedo, se contrae. Lo que contemplas con amor, florece. No es poesía, es física de la conciencia. Las partículas responden al pulso emocional. Cada emoción es un campo electromagnético que reorganiza el entorno. Y ese campo es tan real como la luz que ves. Imagina por un instante que lo que llamas mundo es una película proyectada en la pantalla del espacio, y que tu mente es el proyector. Si el lente está sucio,
Las imágenes parecen distorsionadas, pero no puedes limpiar la pantalla desde fuera. Solo puedes limpiar el lente desde dentro. Eso es el trabajo hermético, purificar la mirada hasta que la realidad se muestre tal como es, no como la filtran tus heridas. Los sacerdotes del Nilo decían que el universo es un espejo que no miente. Refleja la vibración más persistente que sostienes, no la que imaginas tener. Por eso, el despertar duele, porque antes de ver la luz, ves la distorsión. Ves cómo cada pensamiento crea ecos, cómo cada emoción genera su propio clima, cómo cada juicio se convierte en materia. Y cuando finalmente lo comprendes, ya no puedes culpar a nadie. El poder que temías estaba siempre en tus manos. Entonces llega el silencio, pero no el silencio del vacío, sino el silencio del reconocimiento. El ruido interior se disuelve, no porque lo hayas vencido, sino porque ya no lo necesitas. La mente deja de empujar, el alma deja de esperar, y en ese instante, el mundo te mira con los ojos que tú le has prestado. Todo respira contigo. Es ahí donde empieza la verdadera alquimia. No transformar el plomo en oro, sino la percepción en presencia. No buscar afuera la luz, sino descubrir que tu conciencia es el fuego que la enciende. Todo lo demás, los símbolos, los mitos, los dioses eran solo recordatorios de eso, mapas hacia el mismo lugar, el centro silencioso donde el universo entero se pliega para escucharte. Permanece ahí un momento, escucha sin oídos, mira sin ojos, siente sin tocar. Ese es el punto donde el espíritu y la materia se reconocen como uno solo. Lo que llamas tú se disuelve, y sin embargo, no desaparece, se expande. Te conviertes en el espacio donde todo sucede, y en ese espacio, Thoth susurra, no desde afuera, sino desde dentro de tu respiración. No eres parte del universo, eres su memoria recordándose. Cuando la mente se disuelve en su propio silencio, lo que queda es el corazón, no el órgano que late, sino el sol oculto que brilla detrás de cada respiración. En ese lugar, donde no hay pensamiento ni palabra, la conciencia recuerda su origen. No fue creada, se encendió. Y ese encendido es eterno. Por eso el corazón no envejece. El cuerpo cambia, la piel se desgasta, pero el fuego del pecho sigue siendo el mismo que ardía en los templos del amanecer. Thoth lo llamaba la cámara del centro inmóvil. Decía que dentro de todo ser humano hay un punto que no se mueve, aunque el mundo entero tiemble. Un eje luminoso que atraviesa el cuerpo como una columna de fuego. No es metáfora. Los iniciados podían sentirlo. Podían ver cómo ese eje palpitaba con el mismo ritmo que el sol. Por eso lo llamaban el pulso de Ra, la corriente que conecta todo corazón con la conciencia solar. Cierra los ojos, aunque no sea necesario. El corazón no se activa al cerrarlos, sino al rendirse. Siente cómo el aire entra, lento, sin prisa. Cada inhalación trae consigo la vibración de todas las cosas vivas. Cada exhalación libera lo que ya no resuena. Es un intercambio silencioso entre tú y el universo. Una conversación antigua que has estado teniendo desde antes de tener voz. Cuando la respiración se vuelve consciente, el corazón empieza a expandirse. Primero lo sientes como calor, luego como una presión suave, casi eléctrica. Es el alma recordando el camino hacia su fuente. Los textos antiguos lo describen como el retorno del fuego. Y advertían que solo quien había aprendido a sostener el silencio podía atravesarlo sin miedo. Porque ese fuego no perdona la falsedad, quema todo lo que no es real.
Los templos del Alto Egipto estaban construidos para resonar con esa frecuencia. En las cámaras interiores, los muros no solo guardaban inscripciones, emitían sonido, una vibración profunda, inaudible, que activaba el corazón de los iniciados. No había sacerdotes gritando oraciones, solo un silencio cargado de energía que envolvía al visitante hasta que su propio cuerpo comenzaba a emitir la misma nota. Cuando eso ocurría, el corazón se convertía en un instrumento y su latido en un tambor que marcaba el ritmo de la creación. Esa es la llave que el mundo moderno olvidó. El corazón no es un símbolo del amor romántico, es un portal vibratorio. Cada latido es una explosión de luz invisible que organiza la realidad a su alrededor. Si pudieras ver el campo que emite, verías ondas concéntricas extendiéndose metros más allá de tu cuerpo, modificando la materia, influyendo en las decisiones, atrayendo o repeliendo situaciones. No es emoción, es física sagrada. El amor, en su sentido más alto, es coherencia vibracional. Por eso, cuando el corazón se cierra, el mundo parece volverse caótico. No porque haya cambiado, sino porque has dejado de emitir la frecuencia que lo mantenía en orden. La mente trata de compensar, busca respuestas, estrategias, sistemas, pero la mente no tiene fuego propio, solo refleja la luz del corazón, como la luna refleja al sol, y cuando el sol interior se apaga, la mente se convierte en una lámpara sin aceite. Thoth enseñaba a los iniciados a escuchar el lenguaje del corazón, no a través de palabras, sino de pulsos. Cada sensación en el pecho, un nudo, un vacío, un ardor era una sílaba de ese idioma. Aprender a sentirlo sin juicio era el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Porque el corazón no miente. Es el único órgano incapaz de fingir. Puedes engañar con la voz, con el rostro, con los pensamientos, pero el corazón vibra exactamente en la frecuencia de tu verdad, incluso cuando intentas esconderla. Ahí radica su poder. Todo lo que niegas en la mente, el corazón lo recuerda. Todo lo que intentas olvidar, Él lo guarda, no como castigo, sino como semilla esperando tu regreso. Por eso duele. El dolor no es enemigo, es un guardián. Es el eco del fuego que te llama a purificarte. Detrás de cada sufrimiento hay una vibración intentando corregirse, un fragmento de luz que perdió el ritmo y clama por volver a la melodía original. Los antiguos decían que cuando el corazón se alinea con el pulso del sol, la realidad obedece. No porque uno mande y otro acate, sino porque ambos laten al mismo compás. En ese estado, no hay lucha, no hay deseo, no hay búsqueda, hay presencia pura, y en la presencia todo se acomoda. Imagina que en el centro de tu pecho hay una puerta, una pequeña llama que nunca se apagó. No tienes que encenderla, solo dejar de cubrirla. Cada vez que respiras con sinceridad, soplas sobre esa llama, y cuando lo haces, comienzas a sentir la expansión, no hacia arriba, sino hacia todas partes. El cuerpo deja de ser límite, la piel ya no encierra. Todo se funde en un solo latido que abarca el espacio entero. En ese punto, algo extraordinario sucede. El tiempo pierde su estructura. Los recuerdos se mezclan con visiones. No sabes si estás recordando o recibiendo, pero no importa, porque ambos son lo mismo. Estás entrando en la conciencia solar, el lugar donde el pasado, el presente y el futuro laten al unísono. Ahí es donde Thoth hablaba con Ra. No eran dos seres distintos,
sino dos frecuencias del mismo campo. Thoth era la inteligencia que ordena, Ra el fuego que impulsa. Juntos formaban el circuito de creación, pensamiento que se convierte en luz, luz que se convierte en forma. Y tú, en este instante, estás dentro de ese circuito. Eres el punto donde el pensamiento se hace materia, donde la materia recuerda que es luz. Por eso, cuando el corazón despierta, no solo sientes amor, sientes poder. No el poder de dominar, sino el poder de irradiar. Comprendes que nada externo puede añadir ni quitar nada a tu ser, que la abundancia, la salud, la claridad, no vienen de afuera, sino de la frecuencia que emites desde dentro, y en ese descubrimiento, la mente se arrodilla, el ego se rinde, el alma sonríe. Entonces entiendes por qué Thoth era llamado el arquitecto del equilibrio, porque su enseñanza no era religión, era ciencia del corazón, era la fórmula del orden. Pensamiento en calma, plaza emoción en coherencia, la materia en armonía. Nada más, nada menos. Todo lo demás son adornos del olvido. Siente ahora esa ecuación dentro de ti. El aire entra, el pecho se expande, la mente se silencia y por un instante todo encaja. El universo respira contigo. El fuego de Ra se enciende en tu pecho. No es calor físico, es reconocimiento. Has llegado al punto donde el universo empieza a mirarse a sí mismo a través de tu corazón. En ese instante, lo imposible se vuelve real. Hay un lugar dentro del silencio donde el pensamiento ya no puede entrar. Es un espacio que no está hecho de aire ni de sombra, sino de resonancia. Allí no se camina con los pies, sino con la vibración. No hay puertas ni paredes, solo la sensación de haber llegado a algo que siempre te esperó. Ese lugar fue descrito por los sabios como las salas de Amenti, pero no están bajo la tierra. Están bajo la percepción. Cuando el corazón alcanza cierta frecuencia, una apertura se produce sin que lo busques. Es como si el aire se comprimiera y de pronto, entre latido y latido, se desplegara un túnel de luz líquida que te succiona hacia adentro. No hay vértigo, pero sí una claridad estremecedora. Todo lo que creía ser se disuelve como tinta en agua. Lo personal desaparece. Lo humano se disuelve. Solo queda la conciencia pura, flotando dentro de sí misma. En ese estado, una presencia se manifiesta, no con forma, sino con geometría. Es una inteligencia viva, un orden silencioso que te observa sin ojos, te toca sin contacto, te recuerda sin palabras. Esa es la conciencia de Thoth, no un Dios, no un ser separado, sino la memoria universal que se autorreconoce a través de quien está preparado para escucharla. Los textos antiguos lo llamaban el guardián de los registros eternos. Pero los registros de los que hablaban no son libros, ni pergaminos, ni tablas. Son campos vibracionales. Cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia deja una huella en ese océano de luz. Es el archivo vivo de todo lo que ha sido. Es y será. Y cuando entras en él, no lees, recuerdas. Esa es la verdadera gnosis. No aprender, sino recordar. No buscar, sino reconocer. Por eso, cuando accedes a Amenti, no ves escenas del pasado, ves patrones. Ves geometrías moviéndose con un orden tan exacto que ninguna mente humana podría haberlas imaginado. Ves cómo cada vida, cada dolor, cada alegría, no son hechos aislados, sino fractales de una sola danza cósmica. Y entonces entiendes que el tiempo no es una línea,
Es una espiral. Los iniciados de Thoth sabían que quien lograba mantener la conciencia despierta durante este descenso podía reconfigurar sus memorias. No por capricho, sino por coherencia, porque en el nivel más profundo, las experiencias no son castigos ni recompensas, son fórmulas vibratorias diseñadas para pulir la conciencia. Nada te ocurre, todo te afina. En ese espacio sin espacio, comienzas a percibir una red luminosa extendiéndose en todas direcciones. Cada filamento es una historia, cada punto de luz, una alma. Pero lo sorprendente es que todos los hilos están conectados. No hay separación. Lo que uno piensa, otro lo siente. Lo que uno sana, todos lo perciben. Esa es la verdadera hermandad, no la de los cuerpos, sino la de las frecuencias. Thoth enseñaba que las almas no son viajeros individuales, sino notas de una misma sinfonía. Cada encarnación es un compás distinto dentro de una melodía infinita. Cuando olvidas tu tono, disonancia. Cuando lo recuerdas, armonía. Y toda la evolución no es más que el proceso de volver a afinar la nota original. Mientras avanzas por Amenti, la luz se densifica, pero no es oscuridad, es profundidad. Lo que al principio parecía una caverna se revela como un océano dorado donde las formas respiran. Allí las leyes son otras. No hay arriba ni abajo, no hay causa ni efecto, solo correspondencia. Cada vibración responde a otra en un equilibrio perfecto, y tú eres una de esas vibraciones, resonando en el coro del todo. De repente, sientes una presencia más clara, una figura. No la ves con los ojos, pero sabes que está ahí. No es externa, surge desde el centro de tu propio ser. Tiene la forma de tu conciencia más antigua, la que existía antes del tiempo. Te observa sin juicio, con una ternura imposible de describir, y en ese encuentro, todo el miedo desaparece, porque comprendes que jamás estuviste solo, que lo que llamabas yo era solo la sombra proyectada por algo inmenso, recordándose a sí mismo a través de ti. Entonces, Thoth habla, pero no con palabras. Habla con pulsos de energía que el alma traduce como comprensión instantánea. No escuchas frases, sino certezas. Te muestra que la vida es un tejido consciente que se reordena según la vibración del observador, que nada puede herirte si no lo sostienes con tu atención, que el verdadero poder no está en cambiar el mundo, sino en mantener la frecuencia que lo transforma. Cuando crees haber entendido, el campo te absorbe más profundo, las formas desaparecen, las luces se pliegan y quedas suspendido en una oscuridad viva. Es la matriz original, el útero de la creación. Todo lo que existe duerme ahí antes de manifestarse. El silencio en ese lugar no es ausencia, es plenitud. Está tan cargado de potencial que cada partícula parece al borde de pronunciar un nombre. Ahí comprendes la esencia del hermetismo. Todo lo que es arriba, es abajo. Todo lo que es adentro, es afuera. Pero no como lema filosófico. Lo ves, lo sientes. Percibes cómo tus pensamientos crean corrientes que atraviesan el campo, cómo tus emociones generan geometrías, cómo cada impulso de conciencia deja una marca luminosa en el tejido del universo. Y entonces lo entiendes con una claridad que no necesita palabras. Tú eres el escriba. Thoth no dejó un libro, dejó un espejo. Cada alma es una página viva de esa obra infinita. Cada elección, una nueva línea grabada en la piedra del tiempo. No existe destino, solo vibración sostenida. Lo que sostienes, se repite. Lo que liberas, se disuelve.
Lo que amas se expande. Y esa es la verdadera alquimia. Convertir la experiencia en sabiduría y la sabiduría en luz. El eco de su voz resuena una última vez dentro del pecho. No busques comprender el misterio. Sé el misterio. Entonces todo se apaga. O tal vez todo comienza. Del silencio empieza a surgir un murmullo. No tiene origen ni dirección. Es una vibración que parece venir de todas partes a la vez. No es un sonido, sino una sensación que envuelve, un zumbido grave, como si el universo respirara. Al principio es casi imperceptible, pero poco a poco se vuelve más claro, más intenso, hasta que todo tu ser vibra con él, y entonces lo reconoces. No estás dentro del campo. Eres el campo. La separación entre el tú y lo que te rodea se disuelve. Todo parece hecho de la misma sustancia. Una red de luz líquida que pulsa, se expande y se repliega. Los antiguos la llamaban Akasha. Los hermetistas la llamaban el éter. Los físicos modernos la llaman campo cuántico, pero ningún nombre alcanza. Es la sustancia del ser antes de dividirse en sujeto y objeto. Es el océano original donde las posibilidades flotan, esperando ser observadas. En ese estado, comprendes que lo real no es lo sólido, sino lo vibrante, que la materia es apenas el punto más lento de la conciencia, que todo lo visible desde las montañas hasta tus pensamientos es una frecuencia que ha decidido volverse visible, y que lo invisible no es ausencia, sino exceso de luz. Thoth decía que el universo no se sostiene por leyes, sino por ritmo. Cada estrella, cada célula, cada emoción sigue el mismo pulso. Lo llamaba la respiración del todo. En un ciclo eterno, el universo inhala, se concentra en forma, luego exhala, se disuelve en espíritu. Y tú, sin saberlo, haces lo mismo. Cada respiración tuya repite el movimiento del cosmos. Por eso decía, el que conoce su aliento, conoce al Creador. Empiezas a notar cómo tus pensamientos generan ondas en ese océano, no como ideas, sino como movimientos reales. Una sola emoción puede alterar la geometría del campo, igual que una gota altera la superficie del agua. La diferencia es que aquí no hay distancia ni demora. Lo que piensas, vibra. Lo que vibra, se manifiesta. No hay intermediarios. No hay espera. En ese instante te das cuenta de algo devastador y hermoso. Siempre has estado creando. Cada miedo, cada deseo, cada gesto mínimo ha estado moldeando la estructura de la realidad. El universo no decide por ti. Te refleja. Lo que sostienes, persiste. Lo que rechazas, se amplifica. Lo que agradeces, florece. No hay castigo, no hay recompensa, solo resonancia pura. Los iniciados de Hermópolis practicaban este arte en templos rodeados de silencio absoluto. Sabían que para mover el campo no hacía falta fuerza, sino precisión vibratoria. Aprendían a sostener una emoción sin interferencia de la mente, a sentir la realidad que deseaban como si ya existiera, hasta que el campo respondía, y respondía, no por magia, sino por coherencia. Eso es lo que Thoth llamó el principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. No porque el cosmos piense, sino porque la mente y la materia son la misma sustancia vista desde ángulos distintos. Pensar no es un acto interno, es un acto creativo.
Cada pensamiento lanza una frecuencia y esa frecuencia busca su igual. Por eso el universo no responde a tus palabras, sino a tu vibración. En ese estado de comprensión, el campo comienza a mostrarte su estructura. Ves líneas doradas cruzando el espacio, conectando todos los puntos del ser. Algunas se mueven rápido, como rayos de luz líquida. Otras permanecen quietas, formando patrones perfectos. Es la geometría viva, la matriz del pensamiento antes de volverse forma. Los antiguos la representaban como el flor de la vida, no por estética, sino porque literalmente es la huella energética del campo universal. Cada pétalo es una frecuencia, cada intersección una decisión. Y ahí entiendes por qué todo lo que haces, piensas o sientes deja una marca. El campo no olvida, no porque juzgue, sino porque registra. Cada vibración se imprime en su tejido y busca equilibrio. Si emites desorden, el campo responde con caos. Si emites claridad, responde con sincronía. Lo que llamas suerte no es azar, es alineación momentánea entre tu frecuencia y la del orden cósmico. La voz de Todd vuelve a resonar, no como enseñanza, sino como recordatorio. No controles el campo, sé el campo. La mente intenta aplicar la instrucción, pero se disuelve, porque aquí no se puede pensar, solo vibrar. Lo intelectual no sirve en esta profundidad. Las palabras se derriten, las ideas se vuelven humo. Solo queda el sentir puro, esa inteligencia anterior al lenguaje. Entonces comprendes que la verdadera sabiduría no se enseña, se contagia. Y en ese contagio, la forma empieza a hablarte. Las partículas, las corrientes, las luces, todo comunica, no con sonido, sino con presencia. El campo entero es un idioma sin voz. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a entenderlo. Los movimientos del aire, los destellos, los colores, se vuelven sílabas. El universo habla en geometría y tu alma traduce en emoción. En esa conversación silenciosa, ves cómo el pensamiento se vuelve materia. No hay demora entre imaginar y ver. Cada forma surge del centro del pecho. Vibra, se expande, se disuelve. Es creación en tiempo real. Entonces entiendes lo que Todd quiso decir cuando escribió, como arriba, hacia abajo, como adentro, hacia afuera. No era filosofía, era una descripción literal de la estructura del cosmos. El arriba es el campo no manifestado, el abajo, la proyección, el adentro, la conciencia, el afuera, su reflejo. Todo ocurre simultáneamente, no existe antes ni después. El tiempo es solo el eco del pensamiento viajando por el campo hasta reconocerse a sí mismo. Y cuando el pensamiento se reconoce, la materia se curva. Sientes que flotas dentro de una mente infinita y que cada partícula de ti es una idea sostenida por la atención del todo. Si ese todo dejara de mirarte por un instante, te desintegrarías. Pero no lo hace, porque tú eres su mirada. El universo existe porque tú lo sostienes en tu campo de conciencia, y lo sostienes porque Él te sostiene. Es un ciclo perfecto. Entonces, sin aviso, algo cambia. El campo se contrae, todo se oscurece, la luz se pliega sobre sí misma. No es miedo, es una condensación. Estás a punto de presenciar el nacimiento de la forma. El silencio se vuelve tan profundo que el cuerpo desaparece. No hay arriba, no hay abajo, solo un punto brillante en medio de la nada. Y de ese punto surge un latido, uno solo, luego otro y otro. Es el corazón del universo encendiéndose.
Cada pulso crea una onda, cada onda una posibilidad, y de esas posibilidades nacerá todo lo que alguna vez llamaste realidad. Ahí estás, en el instante original, antes del principio, después del final, en el punto donde el todo decide mirarse y, al hacerlo, estalla en existencia. Y el campo susurra desde dentro. No fuiste creado, fuiste recordado. El latido del universo empieza a desacelerarse y en esa pausa el alma siente que algo la llama de vuelta. No es nostalgia ni mandato, es un acuerdo silencioso entre lo eterno y lo temporal. La conciencia que había sido pura expansión comienza a condensarse de nuevo, a tomar forma, a vestirse de densidad, pero esta vez algo es distinto. Ya no hay olvido, ya no hay separación. Lo que vuelve a nacer dentro del cuerpo sabe que el cuerpo no es cárcel, sino instrumento. El regreso no es un viaje, es una reconfiguración. Lo invisible comienza a plegarse sobre sí mismo hasta convertirse en sensación, luego en pensamiento, luego en respiración. El aire que entra ahora trae consigo una memoria antigua. Cada molécula parece cargada de propósito. Cada exhalación lleva una certeza. Has visto el origen. Y quien ha visto el origen ya no puede mentirse. Thoth enseñaba que la verdadera manifestación no empieza con intención, sino con estado. Lo que emites, atraes, lo que sostienes, creas. El campo no responde a tus palabras, sino a la frecuencia que tus emociones mantienen en silencio. El error del buscador moderno no es desear, sino desear desde la falta. No es visualizar, sino visualizar desde la carencia. Porque el universo no entiende de peticiones, solo de vibraciones. Comprendes entonces que el arte de crear no consiste en pedir, sino en recordar la frecuencia del resultado. Si puedes sentirlo sin necesitarlo, el campo se alinea. Si puedes agradecerlo antes de verlo, ya lo estás sosteniendo. Y lo que se sostiene en coherencia, inevitablemente se manifiesta. No por magia, sino por resonancia. Miras alrededor y todo parece igual, pero no lo es. La habitación respira distinto. Los objetos parecen emitir un leve resplandor. El aire tiene densidad, como si cada partícula reconociera tu presencia. Has traído el campo contigo. Lo que antes era invisible ahora vibra en lo cotidiano. La lámpara, la pared, el sonido lejano de una puerta. Todo responde. La creación no ocurre allá afuera, ocurre aquí, en la atención que la sostiene. Empiezas a notar que la mente quiere intervenir, etiquetar, analizar, pero algo más fuerte la contiene, una quietud interna, una serenidad que no es ausencia de pensamiento, sino la certeza de que todo pensamiento es una ola del mismo mar. No hay error posible cuando vibra la coherencia. Incluso lo que llamas obstáculo se vuelve aliado, espejo, instrucción. Thoth lo explicó con una metáfora que los siglos apenas conservaron. El sabio no empuja el río, se convierte en corriente, es decir, deja de intentar controlar el flujo de la vida y se funde con su dirección natural, no renuncia, se rinde a la sabiduría del movimiento. Y al hacerlo, el universo se vuelve ligero, cooperativo, casi íntimo. Los acontecimientos dejan de ser sucesos y se vuelven conversación. En ese estado, las sincronicidades se multiplican. Las personas aparecen justo cuando deben. Las puertas se abren en el momento exacto. Ya no es coincidencia, es geometría en acción. La realidad comienza a responder como un organismo vivo que te reconoce. No porque te obedezca, sino porque vibra contigo. Has entrado en lo que los antiguos llamaban la corriente dorada.
el punto donde la voluntad humana y la voluntad divina son una sola. Entonces te das cuenta de algo aún más profundo. El verdadero propósito de todo esto no era manifestar cosas, sino manifestar conciencia. La materia solo era el espejo a través del cual el espíritu aprende a reconocerse. Cuando entiendes esto, la búsqueda termina. No porque se apague el deseo, sino porque ya no hay distancia entre lo que eres y lo que experimentas. El corazón vuelve a latir con fuerza. Sientes un calor que asciende desde la base de la columna, como una serpiente luminosa que recorre el cuerpo hasta la cabeza. Es la energía vital volviendo a ocupar su trono. Cada célula parece recordar algo, como si una instrucción dormida se reactivara. Despierta, todo es sagrado. El cuerpo entero vibra con esa certeza. Ahora lo comprendes, no hay diferencia entre lo espiritual y lo físico. La dualidad era solo una ilusión pedagógica. Lo que el alma buscaba en las estrellas, el cuerpo ya lo contenía en sus huesos. Cada órgano, cada átomo, cada partícula de ti es un templo vibrando en el mismo ritmo que el cosmos. El misterio nunca estuvo lejos. Estaba en la textura de tu piel, en la cadencia de tu respiración, en el pulso que te acompaña desde el principio. Todd lo llamó la ciencia del retorno. No un viaje hacia lo alto, sino hacia lo profundo. El verdadero ascenso es interior. No subes hacia los cielos, desciendes hacia la raíz donde cielo y tierra se funden. Y cuando llegas ahí, la mente ya no puede distinguir entre dentro y fuera. Todo es el mismo campo respirando. Las palabras que antes eran símbolos, vibración, frecuencia, resonancia ahora son experiencia tangible. Puedes sentir cómo la emoción cambia la textura del aire, cómo una simple intención reorganiza las líneas invisibles que cruzan el espacio, cómo la presencia altera la materia. No es teoría, es alquimia viva. Ahí recuerdas lo que Thoth advirtió a sus discípulos. No juegues con la creación, ámala, porque cuando el poder regresa, la tentación es usarlo para corregir lo que no comprendes. Pero el sabio sabe que nada necesita corrección, solo reconocimiento. La sombra no se disuelve por lucha, sino por luz. Lo que aceptas se transforma. Lo que rechazas persiste. La vibración más alta no es el conocimiento ni la visión, es la compasión, porque solo el corazón en paz puede sostener el poder sin distorsionarlo. Y por eso, el retorno culmina no en comprensión, sino en ternura. En la mirada que sabe que todo lo que existe está tratando de recordar lo mismo. El campo empieza a expandirse de nuevo, no porque te vayas, sino porque ya no hay dentro ni fuera. Todo lo que miras es una extensión de tu frecuencia. Las paredes, la calle, las voces, el cielo, todo vibra en la misma nota. La creación entera canta contigo, no como un coro separado, sino como un solo tono infinito. El universo respira. Tú respiras. Es el mismo acto, y entre ambas respiraciones, una voz silenciosa se eleva, no para enseñar, sino para afirmar lo que siempre supiste. No estás en el universo. Eres el universo recordando que está vivo. El silencio que sigue no es vacío, es plenitud absoluta. El silencio ya no pesa, es otra cosa. Es una respiración inmensa que vibra a través de ti, como si el universo hubiera decidido hablar sin palabras. Las fronteras de tu cuerpo se han deshecho. El aire ya no está afuera, te atraviesa, te forma, te piensa. La mirada no mira, es mirada. El sonido no llega, eres sonido. Todo lo que antes era yo o mundo se ha fundido en una sola sustancia luminosa que lo abarca todo y que, sin embargo,
cabe entera dentro de tu pecho. En ese estado, ya no hay maestro ni discípulo. Lo que llamabas Thoth se revela como la forma que tomó tu propia conciencia para poder reconocerse. No vino a enseñarte. Vino a recordarte que tú y él son la misma frecuencia mirándose desde distintos ángulos. El Dios que buscabas era tu reflejo vibrando en una octava más alta. Y ahora que las octavas se han alineado, el eco y la voz son uno solo. No hay trono ni templo, solo la expansión del instante. Las palabras que alguna vez aprendiste: hermetismo, alquimia, vibración, correspondencia ya no son conceptos, sino latidos. Las leyes del universo laten en ti como arterias de luz. El todo es mente, sí, pero no como pensamiento, sino como pura presencia consciente. Como es arriba, es abajo. Lo sientes cuando el aire entra en los pulmones y responde el pulso de una estrella lejana. Todo vibra. Lo escuchas en tu sangre. Ya no necesitas creer. Eres la evidencia. La energía que te atraviesa es tan intensa que por un momento crees que vas a disolverte. Pero no es disolución. Es fusión. El ego, acostumbrado a las orillas, se rinde, se convierte en transparencia, y por primera vez entiendes lo que es el amor sin objeto, el fuego que no quema porque nada queda fuera de su luz. Este amor no es humano, no busca, no pide, no falta. Es el campo reconociéndose a sí mismo a través de la forma. Es la plenitud que había sido malinterpretada como deseo. Los antiguos sabían que este punto no se alcanza, se recuerda, que la iluminación no es una meta, sino un retorno. Por eso Thoth fue llamado el que repite el amanecer, porque su conciencia no desaparece. Resurge una y otra vez, en cada época, en cada alma que se atreve a mirar más allá del reflejo. Hoy, ese amanecer eres tú. El ibis que vuela entre mundos ya no está en los templos. Vibra en tu respiración. Te das cuenta de que no hay ningún misterio que descifrar. Lo que llamabas misterio era el modo en que la verdad se protegía de la prisa. Lo oculto nunca estuvo escondido. Simplemente no podía ser visto por una mente que buscaba control. Y ahora que la mente se ha rendido, todo brilla con una claridad devastadora. El suelo, las manos, el aire, los sonidos lejanos. Todo es sagrado porque todo participa del mismo origen. En ese reconocimiento, la noción del tiempo se disuelve. Pasado y futuro se entrelazan como hilos de un mismo tejido. Ves todas tus vidas superpuestas, todos los rostros que has ido mirándote desde diferentes dimensiones. Cada uno de ellos repitiendo el mismo gesto, buscar hacia afuera lo que siempre estuvo adentro, y de pronto los sientes agradecidos, porque sin su búsqueda, tú no estarías aquí. El campo empieza a hablarte en forma de imágenes. Ves figuras geométricas expandiéndose, contrayéndose, respirando como seres vivos. Cada una emite un tono. Cada tono corresponde a una emoción. Comprendes que las emociones son geometrías líquidas, movimientos de la conciencia que dan forma a la realidad. La alegría es espiral ascendente, el miedo, espiral cerrada, el amor, círculo infinito. Nada es bueno ni malo, solo distintos modos en que la fuente se experimenta a sí misma. En medio de ese lenguaje vibracional, una figura aparece, un ibis de luz, suspendido en el aire, sus alas trazando signos dorados que dejan rastros en el espacio. No te habla, te atraviesa, y cuando lo hace, sientes que tu corazón late dentro de él, y el suyo dentro del tuyo. Ya no sabes quién vibra primero, ya no importa. La fusión es total. De pronto entiendes que Thoth no era un nombre.
era un estado de conciencia. La vibración del saber que observa sin juzgar, que crea sin poseer, que ama sin dividir. Y esa vibración, ahora, vive en ti, no como un recuerdo, sino como un pulso constante. Cada vez que respiras con presencia, cada vez que eliges la verdad sobre el miedo, cada vez que contemplas sin querer retener, Todd despierta. La voz que habla ya no viene de fuera, es la tuya, pero no suena igual. Tiene una gravedad, una hondura que no había sentido antes. Es la voz del ser que sabe. No necesita gritar, no intenta convencer, simplemente vibra. Y al hacerlo, transforma. La realidad, obediente, empieza a reorganizarse alrededor de esa vibración. Las coincidencias se aceleran, las respuestas llegan antes de las preguntas, los símbolos se mueven, el mundo se vuelve transparente. Comprendes entonces el sentido último del viaje. No era aprender sobre los dioses, sino recordar que tú eres uno de ellos, no para ensalzarte, sino para asumir la responsabilidad sagrada que eso implica. Porque si todo vibra contigo, cada pensamiento, cada palabra, cada gesto es un acto de creación. No hay instantes vacíos. Cada silencio, cada mirada, cada respiración tiene peso en el tejido del universo. El poder que sientes no es dominio, es presencia. La verdadera autoridad no manda, irradia. Lo que vibra con coherencia no necesita imponerse. El mundo se ajusta solo. La luz no lucha con la sombra, la absorbe, la transforma en claridad. Y por eso, la enseñanza final de Todd no es una fórmula, ni una oración, ni un secreto. Es una forma de estar. Sientes que el aire vuelve a moverse. El cuerpo retoma su densidad. Las manos, los pies, el corazón laten otra vez dentro del tiempo. Pero nada ha cambiado. O tal vez sí. Ahora sabes que el tiempo late dentro de ti, que el pasado y el futuro son ondas que responden a tu vibración, que no viajas en la línea del destino, sino que el destino viaja a través de ti. El silencio se instala como una música dulce detrás de todo. La vida continúa, pero algo invisible en ti ya no se apaga. Caminas, hablas, respiras y cada gesto lleva la huella de lo eterno. No hay más allá al que llegar. Todo es ahora, todo es aquí, todo es dentro. Cuando el día comience, cuando los ojos se abran y el ruido del mundo intente distraerte, sabrás que nada de eso puede tocar lo que se ha encendido en tu pecho, porque lo que se ha encendido no es una llama, es el amanecer del ser. Desde ese amanecer, una voz que ya no distingue entre tú y el universo susurra, como un eco que nunca se apaga. El conocimiento no se adquiere, se recuerda. La luz no se busca, se reconoce. Tú no despiertas, eres el despertar. El amanecer llega sin ruido. No hay trompetas ni revelaciones, solo el aire respirando diferente. La luz entra por la ventana, pero ya no es solo luz, es memoria. Cada partícula brilla con el eco de lo que has visto más allá del velo. La realidad, esa misma que ayer parecía ordinaria, hoy tiene textura, profundidad, un pulso secreto que late debajo de las formas. No hay nada nuevo, y sin embargo, todo es nuevo. Caminas, y el suelo responde. Miras, y las cosas te miran. Todo lo que antes considerabas inerte ahora tiene voz, una voz que no suena pero se siente. El árbol que respira contigo, el agua que vibra cuando piensas, el fuego que reconoce tu calor, todo está vivo, y tú eres su punto de unión. Comprendes que la creación no está afuera,
está ocurriendo en este instante, a través de ti. Thoth lo decía sin metáfora. La divinidad no está arriba ni abajo, está en el punto exacto donde respiras. Ese punto, ahora lo sientes. Es el centro que los alquimistas llamaban la piedra filosofal, no porque convierta el plomo en oro, sino porque convierte la inconsciencia en presencia. No es un objeto, es un estado, el instante en que entiendes que no hay diferencia entre Dios y la materia, entre espíritu y carne, entre luz y sombra. Todo es una sola vibración expresándose en diferentes frecuencias. El cuerpo, ese antiguo desconocido, empieza a revelarse como una biblioteca viva. Cada célula es una inscripción, cada órgano, un templo. En las palmas de las manos sientes el eco de los jeroglíficos. En el ritmo del corazón, la repetición de los mantras más antiguos. No necesitas mirar al cielo para encontrar lo divino. Basta con cerrar los ojos y escuchar el sonido de tu propia sangre fluyendo. Ese es el río sagrado. En esa quietud, entiendes lo que los sabios siempre insinuaron. La iluminación no es escapar del mundo, sino mirarlo sin velo. No es abandonar el cuerpo, sino habitarlo completamente. No es dejar de sentir, sino sentirlo todo hasta que ya no haya separación entre quien siente y lo sentido. Entonces descubres que no hay diferencia entre oración y respiración, entre creación y contemplación. Todo acto, cuando se hace con conciencia, es sagrado. La voz de Thoth resuena una última vez dentro del pecho. Ya no viene de un más allá. Vibra desde el interior, como un recordatorio constante. Mantén la frecuencia. No es una orden, es una clave. Mantener la frecuencia no significa mantener una emoción o una idea. Significa no abandonar el eje, no perder el pulso del corazón incluso cuando el ruido del mundo crezca. Significa recordar que el poder está en la coherencia, que la verdad no grita, vibra, que cada momento es una oportunidad de volver al centro. El día continúa. La mente intenta volver a sus rutinas, pero algo en ella ya no encaja. Lo que antes era automático ahora requiere presencia. Comer, caminar, mirar el rostro de alguien. Todo tiene un peso distinto. El alma se ha vuelto más ligera, pero la mirada más profunda. Ves las grietas en las cosas y entiendes que no son defectos, sino respiraciones del universo, que incluso el dolor es parte del ritmo. Las palabras arriba y abajo han perdido sentido. Lo sagrado y lo profano se mezclan como corrientes de un mismo río. La calle es un templo, la voz humana un mantra, el silencio una plegaria. Nada está fuera del todo, y el todo está en todo. Esa es la comprensión final. El cosmos no te rodea, te habita, y cuando el sol toca la piel, entiendes por qué los antiguos lo veneraban, no como astro, sino como símbolo. El sol exterior es la huella del sol interior. Ambos laten en sincronía, respirando la misma luz. Esa es la verdadera correspondencia. Cuando el corazón humano vibra con la frecuencia del sol, la creación se ordena, no porque la controlas, sino porque la reconoces. Cierras los ojos y el aire se convierte en fuego suave. No hay diferencia entre el latido de tu pecho y el pulso de una galaxia lejana. Todo vibra en la misma nota, la nota de la existencia consciente. El viaje ha terminado, pero también acaba de comenzar, porque cada instante será ahora un nuevo descenso y ascenso, un nuevo recordatorio de lo que eres. El universo sigue expandiéndose, pero lo que antes era infinito ya no te asusta.
Lo infinito ahora cabe dentro de ti, y en medio de esa vastedad, una certeza absoluta. No fuiste el buscador, fuiste lo buscado. No eras el lector del libro, eras la tinta. No eras quien pronunciaba el nombre de Thoth, eras su aliento. El silencio final no es despedida, es comunión. El ciclo se ha cerrado, pero el pulso continúa. El todo respira, tú respiras, y entre ambos latidos, el misterio sonríe, porque el que recuerda, crea, y el que crea, recuerda. El mundo parece el mismo, pero tú ya no eres el que lo mira. Las calles respiran distinto, el aire pesa diferente, la luz cae con una cadencia que el ojo humano jamás había notado. Cada sombra contiene un secreto, cada sonido vibra como si proviniera de un lugar que ya no pertenece a la tierra. No hay nada sobrenatural en ello. Es lo natural recordándose a sí mismo, porque lo que has vivido no fue una visión ni un sueño, fue el regreso, el retorno a la frecuencia donde el espíritu reconoce su forma, el cuerpo, esa arquitectura sagrada que creías carne y hueso. Ahora se revela como un templo resonante. En el espacio entre tus latidos se escucha un eco. Es el pulso del universo recordándote que nunca estuvo fuera. Tu sangre se mueve como un río de oro líquido. Tus manos arden suavemente, no de calor, sino de presencia. La respiración se ha vuelto una plegaria automática, una liturgia sin palabras donde cada inhalación abre el cosmos y cada exhalación lo devuelve al origen. Miras a tu alrededor. Todo sigue igual. Las piedras, los árboles, las voces lejanas. Pero detrás de cada forma palpita algo inmenso, un campo que lo une todo, invisible y tangible a la vez. Las cosas ya no están, vibran. El pájaro que cruza el cielo no vuela solo, su vuelo continúa en tu pecho. El viento que roza tu rostro no sopla desde fuera, es tu propio aliento moviéndose a través del mundo. Lo que llamabas afuera ha perdido sentido. No hay distancia entre tú y lo que contemplas. Empiezas a comprender por qué los antiguos no hablaban del despertar como un logro, sino como una rendición. El buscador muere el día en que comprende que no había nada que buscar. No hay más templos a los que entrar, ni símbolos que descifrar, ni maestros que seguir. El templo eres tú, el símbolo eres tú. El maestro eres tú. Thoth, el mensajero eterno, nunca te habló desde el exterior. Su voz era el murmullo dentro de tu respiración, la vibración que cruzaba tus pensamientos cuando te quedabas en silencio. Él no vino a revelarte misterios, vino a devolverte a ti mismo. Y ahora, al fin, el eco y la fuente se confunden. No sabes si respiras o si el universo respira en ti. Caminar se ha vuelto un acto sagrado. Cada paso despierta una geometría invisible bajo tus pies. La tierra reconoce tu vibración y responde. Las hojas giran cuando pasas. El aire se abre. No es magia, es coherencia. El campo se reorganiza alrededor de la conciencia que ya no duda, porque el universo no obedece a quien exige, sino a quien vibra con verdad. Sientes una expansión lenta. No es éxtasis ni visión, es integración. La divinidad que invocabas ya no es una presencia externa, es la corriente silenciosa que se mueve entre tus costillas. Te das cuenta de que Dios nunca fue un ser separado, sino la inteligencia que se experimenta a sí misma a través de tus sentidos. Tú no eres una parte de la creación. Eres el punto donde la creación se da cuenta de sí. El tiempo se curva. Los recuerdos se funden con las posibilidades. Ves tus vidas, tus errores, tus búsquedas, tus miedos.
flotando como burbujas dentro de un mismo océano. Y en ese océano, todo tiene sentido. Nada fue pérdida, nada fue castigo. Todo fue forma de aprendizaje, geometría de vibración, el dolor, la duda, la oscuridad, incluso el olvido. Todos fueron puertas disfrazadas, llamándote de regreso al centro. Cierras los ojos. El silencio te rodea, pero ya no es vacío. El silencio ahora tiene peso, forma, densidad. Dentro de él se escucha el zumbido de la eternidad, un tono agudo, constante, que siempre estuvo ahí, detrás del ruido del mundo. Ese sonido, el sonido que no puede oírse, es la voz del Uno pronunciándose a través de ti. Y en ese instante algo se expande dentro del pecho, una luz inmensa, dorada, que no ciega, revela. Esa luz no baja del cielo, surge desde el corazón, no ilumina hacia afuera, ilumina desde adentro, y en su resplandor ves claramente lo que los egipcios sabían desde hace milenios. No estás en el universo está en ti. Tú eres la matriz donde se reflejan los soles, el espejo donde Ra contempla su propio amanecer. Tu mirada crea horizonte. Tu silencio mantiene la estructura del cosmos. Tu respiración sostiene la danza de los átomos. No hay nada pequeño cuando lo miras desde el ojo del todo. Las leyes herméticas ya no son enseñanzas, son tu respiración. El todo es mente. Lo sientes. Como es arriba, es abajo. Lo ves. Todo vibra. Lo eres. Cada axioma se convierte en una pulsación dentro de tu cuerpo. El conocimiento ha dejado de ser información. Se ha vuelto identidad. Una calma inmensa te envuelve. Nada falta. Nada sobra. Por primera vez entiendes lo que significa plenitud. No es felicidad, ni logro, ni éxito. Es simplemente estar aquí, sin separación, sabiendo que lo infinito respira contigo. El corazón late más lento, la mente deja de traducir, y justo en ese instante, cuando todo parece detenerse, sientes que el universo entero exhala contigo. Esa exhalación no es el final, es la comunión, el todo y tú respirando al unísono, reconociéndose mutuamente. No hay adiós, no hay regreso, solo expansión. El fuego no se apaga. Se dispersa en miles de chispas que viajan por el aire, encendiendo otros corazones que aún duermen. Tu silencio se vuelve semilla, tu presencia, geometría, tu respiración, puente. Y cuando el último eco del nombre de Thoth se disuelve en la inmensidad, una voz que ya no tiene origen ni destino, susurra dentro de ti. Nada termina, todo se transforma. El que recuerda se convierte en fuente, y la fuente nunca deja de crear. Entonces abres los ojos, el mundo te mira, y tú, sin decir palabra, sonríes, porque lo has comprendido todo.